por la presentación tan bonita. Estoy muy contento de tener este contacto, aunque sea virtualmente. Les decía a las chicas del museo, pues que yo soy cliente frecuente. Cada año acostumbraba a estar en esta exposición. Siempre me hizo mucha ilusión. De hecho, yo ya coleccionaba algunos de los libros desde, estamos hablando del año 2000, más o menos. Entonces, imagínense lo emocionante que fue cuando ocurrió todo esto, que ganamos este concurso y pues me encontré ahí en el Franz Mayer junto a un montón de amigos y de gente aficionada a la fotografía que año con año está ahí. Así que pues realmente es un honor y me siento como en casa virtual, pero me siento como en casa. Eh, Les platico un poquito de cómo fue esta experiencia con respecto a WordPress Photo. Sin duda, WordPress Photo es el concurso de fotografía más importante del mundo. Es el reconocimiento más importante. Eh, yo diría que incluso es más importante que el Pulitzer, que pues es exclusivamente para publicaciones en Estados Unidos, y en este, en cambio, tienes material y contenido de todos los países o de muchos países del mundo, así que realmente estás compitiendo contra la crema innata de la fotografía a nivel mundial. Y pues imagínense el gran privilegio que es como una persona de un lugar como Colima, donde parece que nunca pasa nada, poder llegar a estos niveles y de repente enfrentarte a estos monstruos de la fotografía, conocer, platicar con algunos de ellos, realmente pues es una experiencia de vida que a mí nunca se me va a olvidar. Y bueno, pues retomando, ¿cómo empezó todo esto? En el año 2005, más o menos, yo empecé a hacer fotoperiodismo muy en serio. Se hizo un capítulo en Colima, una versión del periódico Milenio, y pues yo me convertí en el fotógrafo fundador de este Milenio Colima, y también ahí comencé a conocer a muchos fotoperiodistas alrededor del país. Además de tomar fotos, yo era editor de fotografía, así que al editar foto empiezas a generarte una serie de criterios distintos con los que de hecho tienes que pelearte con los fotógrafos a tu cargo, porque de repente les vas a rebotar imágenes y les vas a decir, ¿sabes qué? Es que esta imagen te pudo haber quedado mejor de esta manera, o no es una imagen lo suficientemente llamativa como para estar en una portada. Ese tipo de discusiones se generan todos los días en el fotoperiodismo. Todas las oficinas de fotografía en los periódicos importantes del país y del mundo son lugares donde se combaten muchos egos, hay peleas, y realmente es muy divertido, es muy entretenido enfrentarte a estas situaciones. Yo me oponía, antes de que me contrataran para ser fotoperiodista, a hacer este trabajo, porque según le dije a mi amiga Evelyn Flores, que fue quien me buscó para esta chamba, ella me decía, Tapiro, es que tú tienes el ojo. Y yo le decía, sí, sí tengo el ojo, pero los volcanes no se me mueven y la gente sí se mueve. Entonces yo realmente empecé a hacer este trabajo con mucho miedo, y además estaba pasando por una depresión. La verdad es que este divorcio que había tenido unos años antes, pues todavía estaba haciendo mella psicológica. Así que fueron como unos 3 años de duelo y de estar batallando con mis propios demonios. Y la fotografía, increíblemente, fue el catalizador y fue el exorcista de estos demonios. Gracias a la foto y gracias a estar saliendo a tomar fotografías del volcán, es que de alguna manera pude salir adelante en muchos sentidos. Así que yo no me sentía preparado para el fotoperiodismo, pero mi amiga Evelyn es muy aferrada y me dijo y me convenció, y le dije, ok, vamos a darle y vamos a ver cómo funciona todo. Eh, Llegas al fotoperiodismo con muchas ilusiones, con muchas expectativas, todas buenas, por supuesto, y la realidad de repente te da algunos trancazos en la cara, ¿no? Los fotoperiodistas somos muy buenos para quejarnos, por ejemplo, de nuestros salarios. Realmente
normalmente son muy bajos. eh, la chamba es a veces demasiado exigente. Yo aquí en Colima de repente tenía 8 o 10 asignaciones en un solo día, cuando los compañeros en Ciudad de México pues, tienen 2 o 3, pero bueno, también la ciudad es un monstruo y no puedes hacer más de esas cosas. Eh, y entonces comienzas a enfrentarte a todas estas distintas realidades en el fotoperiodismo, pero creo que finalmente todas ellas te nutren. Y gracias al fotoperiodismo es que yo puedo estar hablando con ustedes ahora, porque la realidad es que en ese tiempo que empecé a tomar fotos ya como un trabajo, no podía voltear a ver a la cara a la gente. Era tal mi depresión o lo que yo sentía como fracaso en mi vida, que cuando tú me volteabas y me dirigías la mirada o me saludabas así, yo bajaba inmediatamente la mirada. Era muy triste, era terrible, y yo no me daba cuenta, era una cuestión inconsciente. Entonces, lo que hizo el fotoperiodismo fue obligarme a mirar a los ojos a la gente, porque de qué otra manera puedes tomar un buen retrato. Tienes que interactuar con la persona, tienes que decirle lo que quieres hacer, y observando a un político, observando algún hecho, tienes que estar concentrado y no puedes estarte imaginando que estás deprimido. Entonces, yo por eso hablo muy bien del fotoperiodismo. En ese sentido, me salvó la vida, y entonces comencé a hacer las cosas con mucha pasión, con mucho esfuerzo, y comencé también a conocer a personas pues, importantes en el fotoperiodismo. Estamos hablando que del 2005 al 2015, paralelamente con trabajos de fotoperiodismo, yo estaba haciendo trabajo con el volcán de Colima, y pues de repente hacía cosas, de repente se quedaba muy quieto. Los volcanes son así, no tienen como palabra de honor, y entonces hasta el 2015 comienza a manifestar muchísima actividad, pero de una forma de veras desmesurada en ciertos momentos. Entonces yo procuraba estar frente al volcán durante muchas horas, a veces días, a veces casi semanas enteras, ahí enfrente de él, y pues lo estaba cazando, lo estaba estudiando, estaba analizando qué era lo que hacía. Y durante todos estos años anteriores, pues me hice de muchos amigos, vulcanólogos, sismólogos, geólogos, geógrafos, gente muy relacionada con este ámbito. Así que es un tema del que estoy muy empapado, que conozco muy bien, y por eso tomo las fotos pues con la confianza o con la desfachatez que lo hago sobre todo de este volcán. Y entonces en 2015, cuando empieza a incrementar la actividad, yo me dedico casi en absoluto a estar enfrente del volcán. No es cómodo, me la pasaba con mi flipping, ahí junto a 2 o 3 tripiés con las cámaras acomodadas, siempre esperando que ocurriera algo. A veces pues ya me dormía y dejaba la cámara programada para que estuviera tomando fotos. Así era esta situación. Y para este tiempo pues ya me pedían fotografías Reuters, AP, AFP, la agencia F de España, aquí en México Cuarto Oscuro, y de repente amigos que hoy son más amigos que antes, del Universal, del Financiero, del Economista, de un montón de medios me buscaban, o de repente venía algún reportero o algún fotógrafo y lo mandaban conmigo y le decían, pues ve ahí con Tapiro, Tapiro es el chido, es el que conoce el volcán, y él te puede decir cuáles puntos, en qué lugares puedes tomar fotografías. Y entonces, así transcurrió todo 2015, hasta que de repente hubo una actividad impresionante que fue en julio de 2015, donde tengo una foto muy buena. Eh, Déjenme ver si la puedo compartir, y déjenme ver cómo puedo compartirla, porque no tengo ni la más remota idea. Ahí estoy. Les voy a mostrar esta foto. Aquí está. Ya la tengo. Ok, ¿cómo puedo hacer para compartir, chicas, chicos? ¿Tengo que hacerlo yo o lo pueden hacer ustedes? Ya puedes compartir, Sergio. Ah, ok, ya estoy ahí, ya, ya, ya. Sí. Aquí estoy. Compartir. Ok, ¿ya la ven? ¿A cuadro?
Sí, la vemos perfecto. Bueno, esta es una fotografía que tomé el 10 de julio de 2015 eh, y lo que está ocurriendo ahí, pues es un flujo piroclástico. Es lo más peligroso que puede pasarte enfrente de un volcán. Los flujos piroclásticos son derrumbes de rocas, de gases, de material volcánico que bajan a velocidades entre 150 y 300 kilómetros por hora. Es decir, que si estás a su paso, te vas a morir porque también tiene temperaturas de 800 hasta 1200 grados centígrados. Esto es lo que mató a la gente en Pompeya y esto es lo que mató a la gente hace 3 años en Guatemala. Si lo recuerdan, hubo un suceso con el volcán de fuego de Guatemala. Bueno, pues este era yo tomando esta fotografía de este flujo piroclástico a 8 kilómetros del cráter. Y cuando yo tomé esta foto dije, no manches, qué foto acabo de tomar. Yo creo que con esta foto gano WordPress Photo. Eso fue lo que pensé después de tomarla. Estaba acompañándome un excelente fotógrafo, muy querido además, que es Ulises Ruiz Basurto, que trabaja en este momento, creo que está en AFP. Y me estaba acompañando y Ulises me decía, Tapiro, esto está mal. Y yo, no, Uli, no pasa nada, no, tú tranquilo, ahorita vamos a ver. Cuando empieza esta nube gigante a desprenderse del volcán, lo que estaba ocurriendo es que estaba pasando una avalancha y que venía hacia nosotros. Entonces, pues obviamente sí nos asustamos un poquito, nos comenzaron a llover piedras y pues obviamente empezó un momento como el pánico escénico. Y bueno, lo que hicimos, como todos los buenos fotoperiodistas, fue seguir tomando fotos. No nos paramos, seguimos tomando fotografías hasta que el fenómeno terminó y pues nos regresamos muy felices a una zona con internet para cada uno mandar sus fotografías. Casualmente, en esa ocasión, yo no tenía ninguna asignación de parte de ninguna agencia. Solo estaba dándole aventón a Uli y pues esperando a ver que pasara algo. No me había buscado ni Reuters, ni AFP, ni AP, ni nada, ni Cuarto Oscuro. Nadie me había buscado para mandarles fotos de lo que ocurriera con el volcán ese día. Entonces, Ulises subió la foto a la agencia F de España y yo subí la foto a Facebook. Bueno, pues esta fotografía, después de subirla, al cabo de 12 horas, tuvo en Facebook 1.800.000 vistas y se empezó a viralizar de una manera impresionante por todo el mundo. Todos los noticieros la comenzaron a publicar aquí en nuestro país. De repente la empecé a ver pues en otros noticieros y cosas así. Y eh, pues yo dije, tengo una imagen muy poderosa y estoy seguro que esta fotografía va a ganar un WordPress Photo. Pues nada, que resulta que se llegan los tiempos de WordPress Photo y me hablan de Ámsterdam y me dicen, más bien me escriben y me dicen, necesitamos que nos envíes la foto original de esta. Y en vez de enviarme la de la camioneta, me envían la foto que ya conocen. Se las voy a poner por aquí. La foto del rayo. Eh, pues yo no, pues obviamente me puse muy feliz, pero yo sabía que el material de la foto del rayo era una foto muy complicada fotoperiodísticamente, por la sencilla razón, creo que esto ya se atoró, por la sencilla razón de que no tiene elementos humanos. Es muy difícil que una fotografía sin elementos humanos pueda catalogarse como fotoperiodismo. Entonces, la foto de la camioneta, que era pues como mi gallo, la foto que yo pensaba que iba a obtener algo, pues no lo obtuvo. Y en cambio, la foto del rayo, que es una gran foto, pero no tiene elementos fotoperiodísticos, fue la que me pidieron el archivo original. Cuando en un concurso de este nivel te piden el archivo original, es porque tu foto ya pasó todos los filtros y es casi seguro que tu foto sea una finalista. WordPress Photo en los últimos años
cambió un poquito, modificó el sistema para calificar, pero antes era así como te avisaban. Entonces, pues ya, les envié la fotografía, les envié el archivo RAW, el archivo original, y pues obviamente ellos hacen un trabajo forense fotográfico para verificar que tu foto pues no tenga anomalías, que no la hayas alterado, que no le hayas editado, agregado o quitado cosas, que el recorte no sea muy exagerado dentro del cuadro de la fotografía. Y pues sí, eso fue lo que pasó con mi foto. No tenía ningún problema, ninguna anomalía y pues entonces yo ya estaba dentro de los finalistas. Según me contó después un amigo, pues fue una batalla campal el momento de juzgar ese gran año para México en 2016, porque dos mexicanos obtuvimos un WordPress Photo. Porque fue la foto de Anwar Padjane, una foto hermosísima de unas ballenas, una foto de una tormenta que se aproxima a una playa de Australia y mi fotografía del rayo, esta foto. Que fue muy difícil a la hora de estar juzgando. Y la realidad es que a ese nivel realmente pues ya es muy complicado juzgar qué foto es mejor que la otra. Realmente es un privilegio el hecho de estar entre las mejores fotos de una categoría de WordPress Photo. Eso ya nadie te lo puede quitar, sea tercero, segundo o primero. Y pues hicimos grandes migas, además, los tres fotógrafos de naturaleza, nos juntamos, nos tomamos cervezas y pues dijimos, es que la verdad, a mí me gusta mucho más tu foto que la mía. Y nos lo estuvimos diciendo entre nosotros. Entonces, a ese nivel realmente pues es muy poco importante. Y creo que aquí lo importante de exponer de esta manera el trabajo es que pues hay razones específicas para hacerlo. Mi razón particular para mostrar el volcán y mostrar la actividad de los volcanes es que la gente se empape un poquito de la naturaleza, que la sienta, que la transpire, que la vibre de tal manera que empiece a respetarla y que empiece a pensar en estos fenómenos como cosas que ocurren cotidianamente y que dejemos de pensar en la naturaleza o en Dios como alguien que llega a hacer cosas para destruirnos. Los riesgos, más bien los peligros, como los volcanes, como los sismos, como los ciclones, todos, cuando se convierten en desgracias, eso se debe a la interacción con los seres humanos. No porque estas cosas ocurran, sino porque hay seres humanos enfrente de ellos. Entonces, una manera de acercar la ciencia y decir, conozcamos las cosas que nos hacen vulnerables es precisamente la fotografía. Entonces, para mí ha sido un recurso muy valioso porque le hablo a la gente diciéndole, mira, este es un volcán y no debemos tener miedo de él, pero hay que saber qué es lo que puede ocurrir si nos ponemos cerca de él, si nos exponemos a los riesgos y pues lo mejor para evitar estos riesgos es evitar precisamente para ser menos vulnerables. Entonces, pues esto fue lo que ocurrió con WordPress Photo. La fotografía finalmente, 2 años después, obtiene el otro concurso, que es el de National Geographic, y ese ya fue pues el acabose, porque la fotografía se veía hasta en las cajitas de sucaritas. Eh, todo mundo conoce, mucha gente conoce esta fotografía. En Instagram rola y rola y rola y rola y ya los fotógrafos que ponen a los autores ya no soy yo, o sea, ponen el que se les ocurra. Entonces, esta foto ya de alguna manera se convirtió como en patrimonio de la gente y eso es algo que me llena de orgullo porque pues es una foto hecha en México por un mexicano y de un volcán mexicano, que para mí eso es lo fundamental. Y entonces ya en los últimos años en que ya no he estado haciendo fotoperiodismo, porque realmente hay muy poco que hacer de fotoperiodismo en Colima, que es el lugar donde yo vivo, ha sido dar conferencias, dar charlas, hablar de esto que les estoy diciendo sobre los volcanes y los riesgos y todo lo demás, y también aspectos muy técnicos de fotografía.
y me ha ido tan bien que incluso marcas famosas, marcas comerciales, se han acercado para pues intentar eh, eh, afianzar pues su imagen junto con la mía. Y así es como hace menos de un año hicimos un comercial para Nissan, no sé si algunos lo vieron, donde sale una camioneta y yo voy manejando una camioneta y es el periplo del fotógrafo que va a tomar una foto y le sale un rayo, ¿no? Hay un rayo volcánico. Esa fue más o menos la idea de Nissan y bueno, son cosas que lo llenan a uno de satisfacción y pues obviamente de orgullo. Y ya para cerrar esta pequeña intervención, no me quiero pasar porque hay que pues escuchar a Iván y por supuesto a Pedro. Pues estoy muy contento y muy orgulloso de haber logrado esta foto, que sí, que me costó 15 años de mucho esfuerzo y de mucho trabajo y dedicación, pero que transformó mi vida por completo. La realidad es que yo creo que nadie está preparado para ganar su primer WordPress Photo. Nadie. Te agarran totalmente descanchado, tú quieres contestar cosas y no sabes qué contestar, se atora uno todo el tiempo, incluso yo en Holanda, pues me hicieron entrevistas y de repente dije, ¿de qué tengo miedo? Pues mi trabajo es un buen trabajo, es un trabajo hecho con mucho orgullo y ahí me cambió el chip y dije, pues tengo que estar muy orgulloso de esta chamba y es así como ha transcurrido ya estos años de mi vida, mostrando mi trabajo, no presumiéndolo, sino compartiéndolo. Y eso es lo que me gusta hacer con gente como ustedes, compartir un poquito pues de estas aventuras y de estas peripecias que he tenido que pasar para tomar esta foto. Yo con esto cierro mi bloquecito. También se vale presumirla, Sergio, que tienes mucho de Sí, qué sí, presumir, sí, se obvio. vale. Yo creo Muy que bien. has tocado varios temas importantes y con esto le voy a pasar la palabra a Iván, porque hablaste justo de cómo los fotógrafos, en este caso los fotoperiodistas, van encontrando estas historias que importa contar. Y el nivel de compromiso que van adquiriendo y las redes de relaciones que van formando para lograr contar estas historias, ¿no? Que se toma un tiempo importante, que no es el clic y la suerte de ganarte el premio, ¿no? Hay toda una historia detrás, una historia personal, hay una historia, hay mucha paciencia, hay un gran compromiso, incluso estos momentos donde arriesgas tu vida para poder narrar este hecho, ¿no? Entonces, muchas gracias por haber compartido esto con nosotros. En tu caso hiciste toda una red incluso con vulcanólogos, con científicos. En el caso de Iván, ahorita ya nos contará, pues tuvo también que vincularse con el mundo médico y las enfermeras y se metió en un mundo que era desconocido para él hasta este momento. Entonces, Iván, te pasamos la palabra. Y Sergio, si dejas de compartir pantalla. Listo. Bueno, bueno. Iván, y con tu micrófono. ¿Ya me escuchan? Listo. Sí, ya te escuchamos. No sé por qué minimicé el Zoom, no le sé muy bien a esto, pero... a ver, dame un minutito nada más para ver qué hice, porque si no, no puedo compartir pantalla. Hasta abajo, si le das, hasta abajo de la pantalla vas a ver una cosita verde que dice Share Screen y ahí ya puedes, le picas y vas a poder seleccionar Ya cuál me sale. de las pantallas que tienes abiertas en tu computadora compartir. Ya me quedó, perdón mi falta de conocimiento sobre Zoom. Pues primero que nada, es un placer y un gusto y un honor. Soy un groupie de Sergio Tapiro, de todo el trabajo que ha hecho, la verdad. Sí es para mí extraordinario lo que tiene, es un gran fotógrafo que admiro mucho y que, pues de hecho, es uno de mis fotógrafos representativos dentro de México y dentro de los que más creo que tienen trabajo interesante. Yo justo de mis primeras fotografías que empecé a fotografiar en naturaleza, volcanes, siempre Tapiro fue uno de mis maestros, ¿no? Por así decirlo. O sea, fue una de las personas que decía, algún día yo quiero llegar a ser como él. Entonces, tenerlo aquí y poder platicar con él directamente, pues es para mí un gran honor, ¿no?
Y bueno, pues ya empezando la plática, yo crecí en un... muy diferente a la forma en la que le hizo Tapiro. Yo no me introduje al fotoperiodismo hasta ya prácticamente este proyecto, el proyecto que me llevó a ganar el WordPress Foro. Yo empecé haciendo fotografía un poco como válvula de escape. Yo soy ingeniero de mecatrónico, entonces empecé una vez que terminé mi carrera, pues tenía como esa cosquillita de hacer otras cosas que no fueran ingeniería, que fuera algo más artístico, ¿no? Que no fueran puras matemáticas y números. Entonces empecé yo primero estudiando teatro, porque resulta que era muy malo yo expresándome, no tenía unas muy buenas formas de hacerlo y eso me lo enseñó justo la carrera, donde me decían que me veía siempre muy serio, que no podía generar tanta empatía y todo esto. Entonces dije, bueno, pues voy a meterme a la clase de teatro y el teatro me gusta, me iba mucho a teatro, entonces dije, pues creo que va a ser muy bueno. Ya empecé con el teatro, lo tomé un año, me gustó muchísimo, fue una de las cosas que más disfruté, yo creo que en aquellos momentos hacer, pero pues era muy malo, o sea, el teatro no era algo en lo que pudiera yo crecer. Y pues sí, se hizo con unos proyectitos chiquitos por ahí y pues ya cuando me veía decía, ay no, esto no, por más que me guste, no lo voy a lograr, no es lo mío. Entonces cambié un poco la perspectiva, conocí unas gentes que me dijeron, pues métete a la foto, ¿no? Cómprate una camarita, eso fue en 2016, cómprate una camarita y pues empezamos a hacer foto. Y pues lo mismo, sí, empecé compré una camarita, una muy sencillita, una Sony chiquita, y pues empecé a hacer fotografía, me gustó mucho. Yo dije, no, pues soy bien bueno, sí me gustan las fotos, tengo tengo el ojo, tengo la pasión, no, voy a ser un maestro de la fotografía. Y fui a un viaje, hice un viaje a Cancún en aquel tiempo y tomé miles y miles de fotografías. Regresé, me senté en la computadora, ya las empecé a vaciar y todas eran una porquería, o sea, unas cochinadas de fotografías, no servía ni una fotografía de ahí me servía. Pero me di cuenta que me gustaba mucho. O sea, ahí aprendí que la fotografía era algo que disfruté mucho haciendo. Que buscar los encuadres, aunque fueran malos, ver los momentos, empezar a aprender cómo funciona la fotografía es algo que me gustó, que me apasionó. Entonces ya dije, bueno, pues esto sí me gusta, esto sí me agrada bastante, entonces vamos a empezar a darle. Lo primero que hice fue meterme a la parte técnica, ¿no? Porque no sabía ni manejar la cámara. O sea, yo todo en ese momento lo hice en automático y que la cámara decidiera qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo, ¿no? Entonces ya empecé a aprender cómo funcionan las cámaras, la parte técnica, los ISOs, las aperturas, todo lo necesario para poder empezar a trabajar la fotografía. Y dije, pues primero tengo que ir por todo eso, ¿no? Lo técnico, porque si no, después no me puedo pasar a otras cosas. Entonces ya me eché yo creo que unos 4 o 5 meses aprendiendo todo eso. Ya que tuve yo, bueno, por lo menos yo creía que tenía el conocimiento necesario o básico para poder cambiarme a otro tema, empecé ya a trabajar la parte estética, la parte visual, las composiciones, empecé a conocer, o sea, empecé a comerme los fotógrafos que había actualmente, ¿no? Cuáles eran como los que más me llaman la atención, quienes hacían muy buen trabajo, no sé, empezaron a mirar fotógrafos extraordinarios para mí, como es Sebastián Salgado, Sergio Tapiro, o sea, que tienen unos trabajos muy, muy buenos. Y ya dije, bueno, pues vamos a empezar a hacer ya mi estilo, ¿no? Quiero empezar a hacer algún tipo de fotografía. En ese momento, la verdad, el fotoperiodismo lo veía muy lejano, porque más allá de lo estético es también contar historias. Entonces yo no sabía ni siquiera tomar una fotografía, menos iba a saber contar una historia. Entonces todavía lo veía muy, muy lejano. Entonces empecé yo aquí en la ciudad haciendo fotografía porque pues, era muy fácil entrar al centro de la ciudad, empezar a hacer fotografía urbana, fotografía de arquitectura, que fueron los primeros pininos que empecé a hacer con la fotografía. Me acuerdo que una de las primeras fotografías ya de la Torre Latinoamericana, que me costó mucho trabajo, casi como 8 meses realizar con la luna, me emocionó mucho, fueron uno de los primeros trabajos que para mí fue extraordinario poder hacer, y empecé a aprender cómo a componer, a experimentar, y yo creo que principalmente lo que me ayudó mucho fue ser muy crítico con mi trabajo, porque pues, yo era malo, o sea, yo no empecé siendo buen fotógrafo, entonces lo primero que hacía cuando tomaba una fotografía es decir qué sí me gustaba, pero también qué no me gustaba,
evitar volverlo a repetir, ¿no? Entonces sí era de, bueno, esto no me gusta la fotografía, no me gustó el encuadre, no me gustó la iluminación, no me gustó la composición, lo que fuera. Y decía esto, bueno, no lo tengo que volver a repetir para seguir creciendo en mis fotografías. Entonces, pues así me lo fui tomando, ¿no? Como poco a poco ir creciendo en esto. Entonces empecé con todos estos estilos de fotografía. Y luego me gusta mucho ir a la montaña, me gusta andar ahí de pata de perro, subiéndome a las cimas de los montes y las montañas más altas aquí de México. Y entonces empecé a hacer fotografía en el Pico de Orizaba, en el Iztaccíhuatl, en los lugares en donde se pudiera. Y también eso me llevó a aprender otro estilo de fotografía, paisaje, ¿no? Que es una maravilla de fotografía y me enamoré. O sea, el paisajismo es una cosa extraordinaria, necesitas una paciencia, necesitas un ojo. A veces son fotografías que justo tienes que estar así, hay horas para componer lo que necesitas, para que te den la iluminación como la requieres, o para si quieres hacer unos time-lapse que te van a hacer de días. Entonces sí fue algo que me ayudó mucho a darle ese valor a la fotografía, al paisajismo, a entender que no es tan sencillo como parecía, o como a mí se me hacía, y lo disfruté demasiado. Entonces, ya con este conocimiento, pues empecé a preguntarme, pues, ¿qué más, no, hay de la fotografía? Y un amigo se compró un dron y me gustó mucho lo que lograba con dron. Entonces, también empecé como a juntar mi dinerito para comprarme un dron, y ya en finales de 2017 me compré mi dron. Y pues también empecé a darle dron. Entonces, para mí fue extraordinario porque la cámara me daba una cierta visión y el dron me daba ya otra. Entonces, era como cambiarme un poco el chip para pensar en otras composiciones, en otro estilo de fotografía. Era decir, bueno, ahora voy con cámara, ahora voy con dron. Luego empecé a experimentar con fotografía, macrofotografía también, que me gustó mucho, que es otra cosa completamente diferente y que me entretiene bastante. Luego hay días en los que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México está Cerro La Estrella. Antes iba mucho a Cerro La Estrella a buscar insectos. Entonces me iba ahí en las mañanas, que es cuando están más quietos, y empezaba a componer las fotografías con esos insectos, o buscaba insectos muertos también para llevármelos. Tengo ahí en mi congelador, y mi novia no me dejará mentir, es un cementerio de insectos, de pájaros, de todo lo que me ha atravesado en el camino y quepa dentro del refri. Entonces sí es algo ahí extraño mi congelador. Vas a encontrar helados y vas a encontrar cadáveres. Entonces, pues ya como que me empecé a experimentar más con todas las fotografías, y todas me gustaron, todas son muy diferentes, todas requieren una pasión, un ojo, una visión, una mentalidad completamente diferente, ¿no? O sea, si voy a una montaña a buscar hacer macrofotografía, es muy diferente a si voy a hacer fotografía de paisaje, y son lentes diferentes, y son visiones diferentes, y tienes que ir mentalizado para ese tipo de fotografías. Entonces, eso me gusta mucho, ¿no? Por eso me ha gustado mucho experimentar con todo lo que se me atravesaba. Y bueno, ya que empecé como a tener cierta experiencia, fue que dije, bueno, pues vamos a hacer fotografía que creo yo pueda ser un poquito más interesante. Y bueno, en 2019 ya empezaba yo a hacer proyectos, pequeños proyectitos, pero proyectos al fin y al cabo, donde fue la primera vez que ya gané un premio internacional, que fue el International Photography Awards 2019, en segundo lugar, con una fotografía nocturna de dron. Y ya en ese momento para mí fue algo que me cambió completamente la visión de la fotografía, porque antes de eso, o sea, siempre había sido como muy de gusto, ¿no? Empezó como válvula de escape, y luego ya fue como convirtiéndose en una forma de expresión, pero hasta ese momento no me lo había tomado como algo profesional, como algo con lo que pudiera, más allá de disfrutar, vivir y seguir creciendo, ¿no? Que fuera algo esencial en mi vida. Entonces, a partir de ese momento fue cuando dije, ok, entonces mi fotografía también empieza a ser reconocida fuera de mi círculo, ¿no? De mis amigos, de mis papás, que todo el tiempo dicen, ay, qué bonitas fotografías, ¿no? Y ahí empezaba a tener fotografía que era reconocida internacionalmente. Entonces, en ese momento fue cuando dije, ok, vamos a tomar esto más en serio, y vamos vamos a ponernos a plantearnos metas, a definir qué quiero hacer de la fotografía. Es que ya tengo yo un estilo inicial, y vamos a ver qué sale, ¿no? Qué sale adelante. Entonces, ya con todo esto empecé a armar proyectos un poquito más complejos, por lo menos mentalmente, mientras terminaba de pues, concretar otros así proyectitos y fotografías que tenía.
Y bueno, empecé a hacerle ojitos al fotodocumentalismo, al fotoperiodismo. O sea, porque con todos los viajes, con todo lo que encontré dentro de la Ciudad de México, bueno, con todas las personas que encontré en la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México, con todo lo que me contaban, empezaba a ver que había historias más allá, ¿no? Más de solo mostrar la belleza del lugar, la belleza de la arquitectura, la belleza de los lugares, de todo lo que existía alrededor, sino que más allá de la belleza existían las historias, la emoción a través de la fotografía, el poder contar algo que te hiciera reflexionar. Entonces fue ahí cuando empecé a hacerle ojitos y empecé a experimentar con ese tipo de fotografía, fotodocumentalismo, fotoperiodismo. También al mismo tiempo empecé a crecer mucho en redes, o sea, realmente para mí fue extraordinario porque hubo fotografías que me hicieron crecer, pero abismalmente, y que me ayudaron a mí a por lo menos tener mucho más posicionamiento. Por ejemplo, una de las primeras que alcanzó así se visualizó así de forma extraordinaria fue, a ver, déjame ver si puedo compartirla por acá. Ahí no me deja compartir solo una cosa, tengo que hacer toda la pantalla, entonces es esta. Y no tiene nada que ver, o sea, de hecho para mí fue muy sorpresivo. Esta fotografía, ¿no? Que es una 360 de Teotihuacán. Esta fotografía, ya se ve toda rara, no sé qué pasó. Tuvo más de 89,000 compartidos y llegó a más de 20 millones de personas. Y esta fue una de las que me hizo crecer así abismalmente en términos de redes sociales, ¿no? O sea, tanto en Facebook como en Instagram. Y gracias a esta dije, ok, entonces empiezo a entender un poquito las redes sociales, empiezo a ver qué es lo que sí funciona, qué es lo que no funciona. Y empecé a trabajar con fotografía 360 que hacía con dron de forma ya mucho más masiva. Entonces, porque dije, las redes es algo que creo que es importante, ¿no? Tener. Después aprendí que da igual, o sea, no importa si eres bueno en redes o no. O sea, al final lo que importa es tu fotografía, ¿no? Pero en aquellos momentos yo estaba como experimentando con un poco de todo y fueron fotografías que fui desarrollando y que me gustaron y que aprendí mucho, ¿no? También hacer fotografías 360 no es algo tan fácil, ¿no? Y bueno, les iba a enseñar otra fotografía que igual fue de Popocatépetl, del Popo y del... Por aquí tiene que estar, permíteme tantito. Y de Lista, que lo mismo me pasó, tuvo como cerca de 30,000 compartidos o una cosa así. Pero bueno, ya a partir de eso, pues empecé a darle mucho más fuerza a la fotografía. También con mi crecimiento en redes, yo entré al periodismo, por así decirlo, a los medios, gracias a las redes. O sea, que yo me empecé a buscar, empecé a trabajar con Time Out, a dónde ir, que eran como más guías de ciudad. Fueron las primeras con las que empecé a tener contacto, que empezaban a ya pedirme fotografías, justo porque me habían encontrado en redes. Entonces yo por eso le di mucha fuerza a las redes, porque fue algo que me hizo crecer bastante en términos del alcance que podía llegar a tener. Entonces ya empecé a buscar también otros medios. O sea, una cosa que me pasa mucho es que me aburro muy fácil cuando las fotografías ya son muy sencillas. O sea, por ejemplo, ya cuando hacía foto urbana, que era volver a repetir cierto estilo de fotografía, ciertas arquitecturas, ya nada más cambiar los momentos, cambiar las luces, fue algo que dije, bueno, ya le aprendí esto, que ya le saqué lo máximo que podía, no sé, a la Torre Latino, que todavía sigo tomando fotos a la Torre Latino y que tengo más de 500,000 fotografías de la Torre Latino, sí, pero ya no es algo que me rete mentalmente. Entonces es algo que dije, bueno, vamos a lo que sigue, ¿no? Al paso siguiente. Ya para ese entonces era finales de 2019, ya tenía yo unos proyectos ahí pensados para hacer de fotodocumentalismo y cae la pandemia. Con la pandemia pues se me complica mucho ya todo, ¿no? O sea, ya tengo que parar todo lo que estaba haciendo y entonces ahora lo que decido hacer, o lo que empiezo a trabajar es proyectos sobre la pandemia. Uno de los primeros proyectos sobre la pandemia que trabajé fue
capturar la ciudad vacía, porque para mí también era muy padre, o muy extraordinario, mejor dicho, ver una ciudad gigante como la nuestra, vacía completamente. Entonces, lo primero que se me ocurrió es decir, pues estaría muy bien poder hacer una documentación de ciertas zonas de la ciudad en donde se vea desierto. Y empecé en el Zócalo. En el Zócalo dije, pues quiero hacer este pequeño experimento. Y bueno, les enseño esta foto justo porque es la fotografía que saqué del Zócalo, que me tomó mucho tiempo. Es una fotografía formulada, de hecho nunca la mostré, sería la primera vez que la van a ver bien, porque es un proyecto no terminado. Tomé varios puntos de la ciudad, la Zócalo de la Ciudad de México, el Monumento a la Revolución y varios puntos más, y son más de 1000 fotografías juntas para poder formular una sola fotografía. Entonces son fotografías gigantes de casi 2 gigapíxeles de tamaño. Y para mí lo que yo quería mostrar es justamente a detalle todo lo que puedes ver de la Ciudad de México, ¿no? O sea, que tengas esta capacidad de poder meterte a detalle en cada una de las calles que tiene la ciudad y que no hay gente. O sea, que Querido realmente... Iván, pero no estamos viendo la imagen, ¿eh? Ah, ¿no están viendo? No, nos la estamos Perdón. imaginando con lo que nos estás contando. Ok, ahí está. ¿Y ahora sí? Todavía no, pero se ve que ya estás compartiendo pantalla. Ahora sí. Ok, bueno, esta es una foto del Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Entonces se ve ahí a nivel grande, extraordinario, pero tiene un acercamiento que le puedes dar también hasta ver el detalle de las calles que hay dentro de la ciudad, ¿no? Entonces puedes navegar por toda la plancha del Zócalo si quieres, ¿no? Ay, ya se me atoró aquí, lo que sí está muy gigante. Ya, bueno, ya se atoró. Ahorita que se atore ya se la sigo enseñando. Pero esta es una de las fotografías justo que es muy inmensa en tamaño y que me tomó, esto por ejemplo fueron como 5 horas de hacer la fotografía, de juntar todas las fotografías, de ir al lugar, de volar el dron con muchas baterías. Entonces fue un proyecto que me costó mucho trabajo, que nunca lo mostré, pero que le tengo cariño porque fue el primero, ¿no? que pensé en hacer. Y bueno, ya que hice todo esto, que pues, justo porque no estaba haciendo ningún otro proyecto, pues tenía la oportunidad, tenía el tiempo, empecé a buscar qué más podía lograr, ¿no? ¿Qué más podía lograr con la fotografía? Entonces fue en ese momento que vi una fotografía, una noticia de Jalisco, de unas enfermeras que no dejaban subir al transporte público. Y en ese momento fue cuando me hizo clic, dije, o sea, está muy mal lo que está pasando, la noticia que era de unas enfermeras que como no dejaban subir el transporte porque les daba miedo que los infectara del virus, ¿no? Del COVID. Ellos empezaban a trabajar apenas en aquel momento con el virus y pues eso hacía que fuera un tema muy complicado de entender, de que la gente pudiera dimensionar qué es lo que estaba viviendo dentro de los hospitales. Y pues existía ese temor, ¿no? De la gente en general a lo que se vivía entre los hospitales y hacía que no trataran bien a las enfermeras, ¿no? Que las discriminaran. Entonces, en ese momento me planteé justo hacer el proyecto de poder mostrar lo que se vive dentro de los hospitales, qué es lo que hay dentro de las personas que trabajan en la primera línea, que reciben a los pacientes que tienen COVID, que están ahí adaptándose a los nuevos trabajos que estaban realizando y qué están haciendo para protegerse y para poder seguir trabajando. Entonces fue así como planteé este proyecto, ¿no? Que fue el que me llevó al WordPress Forum. Y me costó mucho trabajo, o sea, fueron 2 meses para poder entrar a hospitales, porque yo no tenía contacto de ningún medio, no tenía contacto de ningún hospital, de ningún doctor. Entonces fue de irme a parar a los hospitales, ir a preguntar, que me cerraran las puertas. Todos los hospitales me dijeron que no. Entonces me fui yo con las asociaciones de doctores, hablé con más de 100 doctores, muchos me dijeron que no, hasta que por fin uno fue el que me dijo, órale pues, me gusta tu proyecto, vamos a empezar a trabajarlo. Y fue así como yo pude entrar a un hospital. Entonces me costó casi 2 meses, pero ya cuando lo logré, pues fui muy feliz, ¿no? Porque fue mi primer proyecto fotoperiodístico que podía realizar, que era algo que yo estaba pensando hacer, que no tenía
sea, no había atrás algo que me detuviera o que me frenara o que me dijera, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Era lo que pudiera lograr con los recursos que tuviera y con lo que pudiera obtener en aquel momento, ¿no? Y bueno, ya entré al hospital, fueron 2 noches, con los doctores estuve trabajando con ese turno, que eran 10 doctores, pudimos hacer todas las fotografías, creo yo un proyecto muy bonito para mí y en el que tuvo mucho apoyo de los doctores, que ahorita ya son mis amigos, con los que ahorita sigo teniendo muy buena relación. De hecho, pues con los que cada vez que este proyecto será los que lo mencionan a alguien, que sale alguna nota, que ganamos algún premio, pues se emocionan, ¿no? Ya tenemos un grupo y me empiezan a platicar, ¿no? Así, ya ganamos esto, ya ganamos aquello. Entonces se emocionan bastante por todo eso y es muy bonito, ¿no? Y bueno, ya después de realizar el proyecto, para mí también vino la otra parte, que fue la complicada, porque al igual que no tenía contactos para poder entrar al hospital, para poder dar a conocer el proyecto, que era lo inicial o lo que queríamos lograr, también fue complicado. Entonces, yo empecé a mandarle correos a todos los medios de comunicación, Proceso, Televisa, El Heraldo, El Financiero, todos los que me encontraba y me encontraba un correo, yo los spameaba. Entonces, spameé miles de medios hasta que por fin con Proceso fue como el que le llamó la atención mi proyecto y fue con el que empezamos a trabajar la publicación. Yo para ese entonces así conocía el WordPress Foro, porque todos los años iba al museo, todos los años voy al museo a ver la exposición, porque me gusta mucho, pero yo no había pensado ni siquiera participar en esta edición. No pensaba yo que mi proyecto pudiera llegar al WordPress Foro, ni siquiera sabía qué es lo que se necesitaba para entrar al WordPress Foro. Entonces, ya que se publicó en el proceso, me dijeron, de hecho me dijo mi novia, pues ¿por qué no lo metes al WordPress Foro? Y busqué las bases, qué es lo que se necesitaba y pues lo daba, ¿no? El mínimo, sí cumplía el mínimo necesario para poderlo meter. Entonces fue así que me decidí a meter este proyecto al WordPress Foro. Ya dentro del WordPress Foro, ellos deciden, o por lo menos no sé cómo le haya tocado a Tapiro, pero a mí, ellos me definieron la categoría en la que iba a concursar, la fotografía. Yo metí un proyecto de 10 fotografías, hice un texto, narré un texto, luego le integré las 10 fotografías y ya sobre esas lo mandé. Yo también, la fotografía que ganó, sí consideraba, o me gusta mucho, por lo que representa, por lo que es, pero yo pensé que iba a ganar otra fotografía, que es la que más me habían pedido, o la que más se había mencionado en redes, que me había hecho ganar el International Photography Awards en 2020, que ganó México en una imagen. Entonces yo pensé que esa fotografía iba a ser lo mismo, iba a ser la que iba a ganar, que es esta fotografía, ¿no? De la doctora Quetzal, que la tomé también en el momento en que estaban finalizando su jornada laboral y es una de las fotografías que hice de los doctores, ¿no? De los rostros de los doctores. Entonces yo le apostaba a esa fotografía y a otra fotografía de un paciente, que es esta. Ahí. Estas eran mis 2 fotografías ganadoras para mí, ¿no? O sea, para mí eran las fotografías que podían ser más representativas dentro del WordPress Foro, pero pues para ellos no. O sea, al final ellos cuando me dijeron que era esta, me gustaba mucho, pero yo nunca la consideré. O sea, no la había considerado como ganadora o como posible ganadora porque justo los concursos anteriores esta me la habían dejado un poco de lado. Entonces, por eso yo había considerado un poquito más las demás. Y para mí fue bonito, ¿no? Saber que era otra fotografía completamente diferente, que no tenía que ser la misma que me habían pues galardonado en otros premios. Y bueno, ya para cerrar un poco esto, ya a partir de que gané el WordPress Foro, para mí fue un cambio radical. O sea, yo pasé de ser un fotógrafo más de paisaje, más de dron, más de estético a un fotógrafo documentalista, un fotoperiodista en un año, ¿no? Es un año y medio. Y es un camino que me gusta mucho, no sé, el fotoperiodismo para mí es como era como una de mis metas en la vida, que yo veía todavía muy lejana, que dije, necesito como mucha más experiencia para llegar a tener premios nacionales e internacionales. Y para mí es muy bonito y me da mucho orgullo ser dentro, o sea, haber ganado el WordPress Foro, ser uno de los pocos mexicanos que lo ha ganado, estar ya al lado, un poquito yo digo abajo que casi todos los demás en cuanto
bueno, por lo menos en cuanto a experiencia, ¿no? Que todos, Tapiro, Pedro, todos los demás tienen una experiencia extraordinaria, son unos fotógrafos con un historial extraordinario. Entonces, yo formar parte de eso para mí fue sentirme muy orgulloso de mi trabajo, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy logrando. Y ahorita pues vienen proyectos que ya son mucho más interesantes, por lo menos para mí, que me pueden dar, o que me están empezando a llenar más, ¿no? O sea, proyectos que yo quiero hacer, que igual me va a tardar 2, 3 años en poder mostrar, en ideas que quiero lograr, en momentos, en historias, en narrativas que voy armando, pero pues, todo esto ha sido gracias a todo el esfuerzo, al trabajo que he tenido que meterle, y dos, al reconocimiento, ¿no? Que te dan los premios, que te ayudan, que te abren puertas, que te permiten seguir creciendo y te dan el empujón que necesitas para seguir adelante, ¿no? Y bueno, pues yo creo que aquí terminaría, pero ya no voy a extenderme mucho más. Claro, yo creo que han salido temas muy interesantes y muy importantes de esta visión de ustedes como detrás de cámaras y también pensar cómo WordPress Photo realmente eh, presenta imágenes que buscan iniciar conversaciones y que van más allá, la imagen trasciende más allá del momento en que fue capturada y hace pensar, provoca emociones, genera expectativas, ¿no? Y es no solo reconocer al creador de la imagen, es darle también voz a los que aparecen en estas imágenes, en el caso de tus fotos, ¿no, Iván? Tenemos varias preguntas aquí en el chat, les voy a hacer algunas ya las ha estado contestando Sergio, de qué lentes utiliza y qué técnica. Entonces, pues esas ya me las salto. Pero aquí está preguntando Luis Manuel, Sergio, ¿tienes alguna fotografía consentida para ti de manera personal y nos la podrías mostrar? ¿Ya me oyen? Ok. Eh, creo que la de la camioneta. Creo que la de la camioneta es la foto que más me gusta porque fue un momento peligroso donde pues me quedé al pie del cañón tomando la foto. No es la foto más bonita, no es la mejor foto del mundo, pero para mí simboliza es como simbólica en mi vida, esta transición entre le entras o no le entras a los gomazos. Entonces, esa foto a mí en lo particular me recuerda pues que la chamba requiere de mucho tesón y de mucho valor y de estar, de enfrentarte a esa realidad que tienes ahí enfrente, ¿no? Que a veces es avasalladora. Entonces, por eso esa, la foto de la camioneta es mi favorita. Y bueno, esa foto no le ha ido tan mal en la vida. No he ganado, solo en Colima gané el concurso estatal de fotoperiodismo, pues que es algo honroso, ¿no? Que una imagen tuya también consiga premios locales y aquí fue muy observada y de hecho, pues esta viralización que obtuvo fue lo que provocó que dijeran esa foto tiene que considerarse como para premiarla por los diputados aquí en Colima. Muchas gracias. También hay una pregunta para Iván que dice, hola Iván, esta la hace Mónica Guizar. Hola Iván, ¿qué estilo de fotografía prefieres? Tu micrófono, tu micrófono. Iván, no te Ya, oímos. perdón. Es una pregunta complicada para mí. Yo creo que pues, me gustan muchos, entonces si digo que una siento que traiciona a la otra. O sea, me gusta mucho el paisajismo, es una de las cosas que me encanta hacer, pero el fotodocumentalismo es algo que está entrando muy fuerte y que le voy a dar mucho tiempo y mucho esfuerzo para trabajar, porque generar historias es algo que me llena mentalmente, ¿no? Que lo empiezo a pensar, empiezo a visualizar, lo imagino, lo construyo, entonces me alimenta mucho mentalmente y quiero seguir trabajando sobre el fotodocumentalismo, pero sin abandonar lo que me encanta, que es la macrofotografía, el paisajismo, la fotografía aérea. Gracias. Obviamente los dos tienen muchas felicitaciones y muchas porras en el chat. Aquí hay una pregunta técnica e interesante. ¿Cómo le hacen con el SAT? ¿Cómo venden las fotos? El tema del SAT es un tema.
Bueno, de mi lado, es un poquito sencillo, por así decirlo, porque yo tengo una empresa, entonces yo ya tengo un contador, tengo varios contadores, 2 contadores, y bueno, y un equipo de gente que trabaja en la parte administrativa, y pues lo único que hice fue aventarle la parte de fotografía, ¿no? O sea, ahí les va, háganse bolas con mi parte de fotografía, y pues yo ya me olvidé, pero sí fue pues, todo lo necesario para registrarte, para pagar impuestos, todo lo que tienes que hacer, venderle todo al mal SAT. En mi caso fue distinto porque pues empecé como paso a pasito. Y entonces no tenía mucha idea de un montón de cosas. Ahora para todo necesitas estar primero dado de alta, para todo, absolutamente. Incluso para pequeños proyectos federales necesitas estar dado de alta. Así que pues la primera recomendación es que se den de alta. Y yo también tengo afortunadamente algunos amigos que me ayudaron a regularizar toda una situación que traía de tiempo atrás, porque muchos fotoperiodistas vivimos al día, a veces traes lana, a veces no traes lana, a veces no tienes, ni, o sea, no te pasa por la cabeza siquiera, no tengo para comer, que voy a estar pensando en pagar impuestos, la neta. Entonces, durante muchos años mi vida fue así, fue en ese sentido, y entonces, pues la recomendación es acercarte a alguien que te asesore, pero que no te desplume, porque también hay mucho vividor entre los contadores y todo lo demás, entonces hay que ser cuidadosos con eso, y pues vale la pena. Ahora yo ya vendo las fotos, se requiere factura, todas las cosas pues están sistematizadas, entonces ya no tengo problema con eso, pero antes pues sí era así como medio de relajo. Y la ventaja de formalizarte en cierto sentido es que eh, ya no puedes estar bajando ni subiendo precios, ni te pueden estar regateando, la verdad. Entonces, en ese sentido, le das con un poquito más de seriedad a tu chamba, porque aún sigue habiendo gente que te quiere dar 500 pesos por una foto. Entonces, tú le dices, no, pues es que yo ya no puedo porque los precios están así y se pagan impuestos y todo lo demás. Bueno, y también acuérdese que existe el programa de pago en especie en Hacienda, que si tú demuestras que eres fotógrafo y vives de la fotografía, puedes pagar tus impuestos en especie, pagas con tu obra, que eso también está bueno que lo sepan. Aquí tenemos otras preguntas importantes. Antes, nada más quisiera yo aclararles que esta conversación iba a ser también originalmente con otro gran fotógrafo, también ganador de World Press Photo en ocasiones anteriores, que es Pedro Pardo, que se disculpó ahorita, tuvo un problema de comunicación porque está en Tokio cubriendo las Olimpiadas. Y bueno, por problemas de conexión no pudo estar con nosotros y pide disculpas a todos. De las demás comentarios nos están poniendo, esta es pregunta para los dos, si tienen algún libro publicado o en proceso. No sé si quieras empezar tú, Sergio, y después Iván. Fíjate que esa es una de las cosas, de las grandes ausencias que tengo. Tengo mucho material paisajístico, tengo bastantes fotografías con gente y todo esto. Sin embargo, no ha habido una propuesta honrosa, por decirlo de cierta manera, en cuestión editorial. Sí ha habido muchas propuestas, pero la realidad es que pues, no son, ninguna ha sido como digamos negocio. Entonces, creo que tengo un material de calidad como para pensar en una muy buena publicación. Entonces estoy esperando que eso ocurra, espero que eso ocurra antes de que me muera, porque la verdad ya pasaron algunos años y no veo claro. Esa es otra de las cosas, tienes que aprender a ser muy paciente, sobre todo cuando no tienes los contactos, ¿no? Con el mundo editorial en este caso. Pues justo yo acabo de presentar un libro ahí en el Museo Franz Mayer el sábado pasado, que es mi primer libro, es sobre el proyecto que me llevó a WordPress Photo, que se llama Huellas de la Pandemia. Y pues complementando un poco lo que dijo Tapiro, es muy complicado tener una editorial, una propuesta editorial que sea interesante. De hecho, yo empecé, le voy a platicar un poquito de cómo planteé este libro. O sea, yo cuando gané el WordPress Photo, antes de ganarlo, yo quería mostrar el proyecto, quería hacer un libro, ¿no? De todo el proyecto en general.
pero era algo muy complicado de hacer, porque pues justo no tenía ni idea del mundo editorial. Entonces me acerqué primero a las editoriales, a algunas, y pues no les interesó tanto. Una vez que ya gané el WordPress Foro, ya hubo como ese interés. Pero los tiempos de entrega para las editoriales, las comisiones, todo lo que conlleva hacer un libro es algo realmente complicado de hacer, y con suerte yo podía haber sacado el libro para noviembre, diciembre, y realmente no iba a ser un sentido económico, porque no me dejaba nada hacer un libro. De hecho, iba a ser más como en un sentido de poder realizar el proyecto. Pero dije, no, o sea, no me lo puedo aventar con una editorial, porque de aquí a noviembre, diciembre ya no me interesa el libro, por lo menos este libro, este proyecto, lo quiero hacer para cuando esté cuando se tenga la exposición en el Franz Mayer, del WordPress Foro, y fue que dije, voy a aprender del mundo editorial. Entonces me lancé primero a buscar un patrocinador. Afortunadamente Sony me dijo, va, órale, yo le entro, yo te patrocino el libro, y ya con eso para mí fue una gran ayuda, ¿no? Un gran alivio. Y sobre eso ya empecé a buscar, bueno, hicimos como un equipo para poder formular el libro, y pues fue la que conceptualizó el libro, la que diseñó el libro, y la que corrigió la correctora de estilos, y yo que hacía las fotografías. Entonces ya con eso armamos este libro, y fue que se pudo sacar ya para justo la semana pasada, que fue cuando me lo entregaron, y yo estaba muy nervioso, porque justo fue mi primer libro. Aprendí mucho de cómo se trabajan las imprentas, que tienes que estar ahí todo el tiempo. Y bueno, yo estoy muy orgulloso también, porque pues, al final, con todos los tiempos apretados, pudimos conseguir el patrocinador, pudimos dar a conocer este proyecto. Y pues sí, este es el primer libro, y en estos días, de hecho, en Instagram ya está el link, y yo creo que mañana, pasado mañana, voy a hacer la presentación ya en redes sociales, para que lo puedan comprar no solo en el Franz Mayer, sino también en todos los medios de internet: Amazon, Mercado Libre, Walmart, Cloud Shop. Y pues a ver qué tal nos va con este primer libro. Muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo, entonces hay dos preguntas que están como muy relacionadas y voy a hacer otra. Esmeralda González le pregunta a Sergio. Sergio nos comentaba que las fotografías seleccionadas por WordPress Photo son revisadas minuciosamente. ¿Qué tipo de retoques son los que se permiten hacer en WordPress Photo? Eso es fácil. De hecho, en su convocatoria viene bien especificado. Eh, Tienes que hacer ajustes. Lo máximo que puedes hacer son ajustes globales. Es decir, puedes subir contraste, agregar luminosidad, Photoshop, el clarity, puedes disminuir el brillo, saturar un poquito. No dice hasta cuándo, no menciona niveles, pero la idea es que parezca natural o parezca más o menos normal. Hay un pequeño conflicto ético con el clarity. No sé cómo se llama en español, pero es un efecto que parece como HDR, y si exageras demasiado, la foto se ve falsa. Y ya hubo 2 o 3 fotos que fueron muy discutidas en WordPress Photo, precisamente porque pues estaban pasadas en ese control. Entonces tienes que ser como muy cauteloso con ese tipo de ajustes. Lo que sí no se permite es que quites, por ejemplo, una rayita, un puntito bueno, eso todavía, esos son mínimos, pero que agregues un elemento o que quites, como en el caso de un compañero Narciso, que alguna vez quitó una mochila y un tripié de una fotografía, y cuando se enteraron en la agencia, lo despidieron de la agencia. Eso fue lo que pasó con él. Entonces, y otra cosa que no es como muy ética es montar las fotografías. Exacto. Salvo en casos, por ejemplo, en donde hay un trabajo como el de Iván, en donde le dices a la persona, colócate ahí para tomarte la fotografía. Eso no es un montaje, pero ha habido situaciones en las que replantean escenas como si fueran parte de una película, ¿no? Y quieren recrear eso, y entonces ahí sí lo que estás haciendo no es fotoperiodismo, sino otro tipo de foto.
Entonces, hay que distinguir muy bien entre los límites de lo que se está haciendo, y otro de los parámetros los que no debes fallar es en el recorte. Si recortas demasiado una fotografía, lo que los fotógrafos llamamos crop, recortamos muchos píxeles. Se dice que la media es alrededor de, no puedes quitar más allá del 20% de una fotografía. Si te pasas, pues estás haciendo una edición exagerada y es posible que te la tumben. También es importante que no sea una fotocomposición. Hay una técnica muy bonita, por ejemplo, para hacer fotos de las estrellas o cosas que ocurren con cierta velocidad, en las que pones varias fotos, pero tú no puedes, esta foto no puede concursar en WordPress Photo porque no está tomada en un solo cuadro. Entonces, ahí sí hay varios aspectos. Y cada concurso tiene su nivel pues de exigencia. WordPress Photo, National Geographic y el concurso de fotógrafo del año que es en Inglaterra, son los más exigentes en este sentido. Y hay otros que son mucho más blandos y más flexibles, en los que sí puedes incluso hasta poner unicornios. Entonces, ya dependerá pues de conocer siempre la convocatoria del concurso en el que quieras entrar. Claro, pero sí hay un código de ética muy preciso en WordPress Photo y también hay como criterios muy establecidos que toma en cuenta el jurado para evaluar en términos de veracidad, de imparcialidad, de composición y de creatividad. Y ya para cerrar, hay dos preguntas que están relacionadas. Una que dice, ¿cómo llegas a tocar puerta a las agencias? ¿Por stock o por conocidos? Y también, ¿cuál es el mejor medio para exhibir el trabajo fotográfico? ¿Convocatorias, redes sociales o exposiciones? Iván, ahorita te la. Bueno, pues en mi experiencia, que la verdad no es tanta en el sentido de los medios, yo empecé a tocar puerta con todos. Entonces fue buscar, empezar a hacer mi trabajo, empezar a mostrarles, empezar como a hacer esos contactos y poco a poco decirles, mira, tengo esto, les gusta, no les gusta. Y así fui logrando ya meterme un poco más al medio periodístico. Así fue como yo lo empecé. Ya una vez con los premios que se fueron dando el año pasado, ya me abrió más puertas y tuve la oportunidad de poder entrar a más agencias y en más lugares. Y bueno, ya la otra pregunta, ¿cuál fue? Bueno, sí, para exhibir el trabajo fotográfico era mejor convocatorias, redes sociales o exposiciones. Ay, yo creo Y que para tocar el tema en las agencias, si era mejor con stock o digo, por yo nunca conocidos. he hecho Bueno, los foto de conocidos siempre stock. funcionan, Con evidentemente. conocidos siempre funciona, justo. Yo Claro. nunca he hecho foto de stock, la verdad. Conocidos siempre funciona, pero yo no tenía conocidos. Entonces fue como irme haciendo esas alianzas con la gente, ya empezar a ser amigos dentro de los medios y poder ir generando también pues el crecimiento, ¿no? Para mí profesionalmente, para mis conocidos, para mis amigos, y ir haciendo esas ligas, ¿no? Entre todos. Y pues, yo creo que así fue como lo fui creciendo yo, ¿no? Poco a poquito, en ese sentido. Del otro lado, de cuál es un mejor medio, pues depende de qué es lo que quieras hacer, ¿no? Hay gente que le encantan las redes sociales, que su fuerte son redes sociales y no se salen de ahí. Hay gente que le encanta irse a los medios, que las redes sociales no son para ellos, no les gustan las redes sociales, y también es válido. Yo creo que ahí sí va a depender de los gustos, las necesidades, la experiencia que tengas y cómo te quieras dar a conocer. Entonces, sí, yo creo que no hay una fórmula que te diga, tienes que empezar a hacer exposiciones y después de irte a redes sociales y después a medios. No sé, yo creo que ahí va a depender de cada quien, de lo que quiera hacer y de cómo lo quiera hacer. Sí, fíjate que son preguntas muy interesantes, parecen muy sencillas, pero la realidad es que eh, hay un montón de respuestas. Como fotógrafo debes perseguir ciertos fines, es decir, haces fotos para algo, para alguien, tienes un objetivo. Entonces, creo que los trabajos son respetables. Hay quien hace fotografía para redes sociales, es un éxito en redes sociales, y las fotos están pensadas para generar likes. Hay quien hace fotografía para crear conciencia, para generar estados de ánimo, para
cambiar un poquito la mentalidad del espectador. Entonces, el medio para hacer esto sí es un poco las redes sociales, pero tienes que trascender de otras formas. Así es que, de acuerdo a lo que estás fotografiando, es los medios en los que tienes que incursionar para poder llegar a ciertos públicos. Por ejemplo, en el caso de Iván, haber entrado ya al medio editorial y tener un libro con sus fotografías, significa que hay un público al que va a llegar que de alguna manera va a comprender de otra forma esta crisis de COVID que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, vale muchísimo la pena. Donde nunca me verán, yo creo que es en TikTok, por ejemplo. No me interesa, no me interesa estar ahí. Yo no soy alguien para estar bailando, soy alguien para estar tomando fotos. Lo hago con mucha pasión y mucho amor, pero también con algo de seriedad conmigo mismo. Entonces, no es como lo mío, pero Instagram sigue siendo un buen lugar para exhibir fotografías, para que la gente las conozca. Pero si queremos que la imagen trascienda, tenemos que ir más allá de las redes sociales. Esa es una realidad. No todo en la vida real, no todo en la vida son redes sociales. Y híjole, qué falta nos está haciendo interactuar socialmente, tomarnos unas chelas con los amigos, poder ir a una exposición de forma tranquila. Me da muchísimo gusto que hayan puesto esta exposición de WordPress Photo porque se veía un año gris y triste en cuanto a fotografía en nuestro país. Y pues entonces tenemos que pensar muy bien en qué medio queremos primero llegar y hasta dónde queremos trascender. Yo sinceramente, se los digo de todo corazón, yo quiero que una de mis fotos aparezca en los libros de texto de México. Y ese es mi sueño. Y espero morir, que antes de que me muera, eso ocurra, ¿no? Que los niños puedan preguntarse, oye, ese volcán que estoy viendo en mi libro de tercero de primaria, ¿por qué tiene un rayo? Yo con eso estaría muy feliz y creo que trascendería muchísimo más la imagen de lo que ha sido, que bueno, pues es muy famosa y todo lo demás, pero imagínense que una foto provoque que haya niños que quieran ser científicos. Dijo, qué fregonería. Eh, y hay algo que quiero reflexionar, sé que hay varios fotógrafos que están por aquí al pendiente. Eh, Creo que como mexicanos tenemos que ponerle pilas en cuanto a lo que enviamos a WordPress Photo. Creo que nuestro país tiene enormes fotógrafas y fotógrafos que vale muchísimo la pena que tengamos todos acceso a este tipo de concursos. Es una vitrina gigante que te pone junto a gente muy grande y de la que tienes que aprender, porque de repente parece como que dejamos de enviar fotografías o como que no elegimos muy bien los temas, eh, y me da coraje de repente ver que hay poca participación mexicana. Hay de veras genialidades de fotógrafos y fotógrafas en México. Muchachos, échenle ganas. Y la realidad es que yo creo que si se acercan a los fotógrafos que hemos ganado alguno de estos concursos, yo no creo que ninguno nos pongamos sangrones o que pongamos peros para tratar de asesorar o decirle a la gente qué es lo que necesita. Han acudido a mí varios amigos y yo jamás he cobrado un 5 por decir qué es lo que creo que puede tener posibilidades en WordPress Photo. Se necesita mucha suerte, pero se necesita también mucha experiencia y mucha pericia en el mensaje que estás enviando en este tipo de concursos. Si logramos, además, comenzamos a enviar mensajes importantes que no son solo la violencia, la muerte y todo lo demás, imagínense qué estatus le daríamos a la fotografía mexicana. Digo, porque la violencia siempre está ahí y siempre son como los temas más crudos y más potentes que hay en WordPress Photo. Así que es un privilegio cuando una foto que no tiene nada que ver con violencia, por ejemplo la de Iván o la foto mía del volcán o la foto de Anwar que son unas ballenas,
pues eso nos debe llenar de orgullo. Así que, pues no estamos en zona de guerra o ya no queremos fotografiar eso, pues mandemos nuevos temas. Hay que generarlos, hay que pensarlos. Sí. Perdón, ya me Sí, excedí. no, totalmente de acuerdo. Ya nada más, sigue habiendo mensajes, ya no nos va a dar tiempo de hacer más preguntas. Solo voy a dejar puesto sobre la mesa algo que preguntaba Alex Pastrana diciendo, bueno, como ya vimos todo lo que sí se debe de hacer, ¿cuál sería una cosa que no se debería de hacer absolutamente si estás empezando a ser fotógrafo? Si quieren muy brevemente contestar esto para ya cerrar y despedirnos. Okay. ¿Qué es lo peor y lo que no se debe hacer si quieren dedicarse a la fotografía? Pregunta. Para mí, bueno, serían, así pensándola rápido, creo que serían dos cosas. Primero es no ser soberbio con tu trabajo, entender que tienes que siempre estás aprendiendo, que siempre estás creciendo, que siempre está evolucionando tu trabajo, que no llegas a la fotografía perfecta, ¿no? Que esto es una carrera de conocimiento y de aprendizaje interminable. Y segundo, ser muy ético con tu trabajo, con lo que estás haciendo, con lo que estás manejando, tener la ética necesaria para hacer trabajo que sí sea, que no esté dañando en ningún sentido, no sé, tengas fotografías justo, como dice Tapiro, ¿no? Que puedan ser para el WordPress Photo que estés quitando elementos o que te lleven a momentos o tiempos en los que no está bien, que no pudieran tener una índole que afecte más allá de la fotografía, ¿no? Que no sean, que sean temas muy complicados o que la fotografía te pueda generar un amarillismo o algo de ese estilo, ¿no? O sea, yo creo que tienes que ser muy ético para hacer fotografía y estar siempre abierto a seguir creciendo y experimentando. Me gusta mucho Gracias, lo que Iván. dijiste, Iván. Sergio, ¿alguna cosa Sí, que no, agregar? definitivamente el fotoperiodismo tiene aspectos éticos y vale mucho la pena reconocerse y reconocer a todos los compañeros que hacen fotoperiodismo, porque se aprende siempre de ellos, incluso de los que tú piensas que no son tan buenos. Así que si son fotoperiodistas o si eres fotoperiodista, vale la pena siempre aprender de alguien que ha recorrido otros caminos. Lo que decía Iván de la soberbia es totalmente cierto. Es bien fácil marearte y subirte al ladrillito y decir, uy, soy un gran fotógrafo. La realidad es que todo el tiempo estás aprendiendo y yo les advierto, todo el tiempo te estás equivocando. Todo el tiempo yo me estoy equivocando y todo el tiempo me están saliendo fotos fuera de foco y no por eso dejo de ser feliz tomando fotos. Es decir, la fotografía, la buena fotografía, nunca terminas de comprenderla. Así que pues vale muchísimo la pena seguir haciendo este trabajo mientras uno tenga la capacidad física. Y lo otro, no rendirte, no dejar que te gane el sentimiento de derrota, de, de culpa. Eh, Veo cada vez más chavos que se decepcionan mucho porque no les sale una foto o porque van al campo y quieren tomar una buena foto en el campo de un paisaje y las condiciones no se dieron. Y entonces regresan a la casa y comienzan a trabajar en Photoshop y le ponen un arco iris y le ponen una nubecita por aquí y terminan rematando con un rayo. Eh, para algunos dicen que para nosotros los duros de la fotografía, pues eso no es hacer foto. Para nuevas generaciones, aparentemente está comenzando a ser algo parte de la fotografía y no estoy peleado con ellos, pero el fotoperiodismo pues, se compone de cosas específicas que ocurrieron en un momento, nada más realizadas con una visión. Entonces, saber sobreponerse a estas derrotas y para mí es mejor como fotoperiodista regresar al lugar a intentar a volver a hacer esa foto a estar inventando cosas en Photoshop. Esos serían mis consejos. Pues muchas gracias Sergio, muchas gracias Iván por compartir con nosotros sus saberes y sus experiencias y conocimiento. Muchas gracias a todo el público que ha estado a lo largo de esta charla también aquí presente. Los invitamos a ver WordPress Photo, va a estar hasta el 26 de septiembre. Estamos abiertos de martes a viernes de 11 de la mañana a 5 de la tarde y los fines de semana nos extendemos hasta las 6 de la tarde para que tengan la oportunidad de venir. También pueden consultar nuestro programa académico de actividades paralelas porque hay talleres familiares, hay conferencias,
más charlas como esta que estamos teniendo aquí. Eso lo pueden consultar en nuestra página de internet en www.franzmayer.org.mx. Así es que nuevamente muchas gracias a todos y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. No, Un Gracias, abrazote hasta para luego. todas y todos. Bye. Gracias, bye.